fue la clausura, y desde que, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Se van a ir incorporando, me imagino, poco a poco las personas en este enlace que se está compartiendo. Pues les agradezco mucho nuevamente su presencia. Vamos a esperar un par de minutitos en lo que nos acomodamos, vamos viendo que todo esté resuelto, que ya tengamos los enlaces correctos, que podamos hacer uso de la pantalla. Y bueno, pues parece que todo está en orden. Nuevamente les recuerdo mi nombre, soy el doctor Pedro Eloy. Vamos a dar inicio el día de hoy con este seminario, con el segundo día del seminario de promoción de cultura de agua. Y pues solamente con fines de optimizar mi internet voy a apagar mi cámara. Espero que el audio se escuche correctamente. Por ahí vamos a tener un par de videos durante la presentación y pues, si me lo permiten, por respeto a todos los que están llegando y llegaron a tiempo, vamos a iniciar. Recuerden que única y exclusivamente con fines de compartir, con fines de dejar grabado estos primeros 2 días del seminario, estamos usando la grabación de Zoom para tener respaldo de esta información y bueno, pues subirla a los canales correspondientes, ¿no? Les comento que como vengo llegando de Pachuca, pues yo soy el encargado de subir los videos al canal de YouTube, pero bueno, pues por el momento no los he hecho, no he podido subir el del primer día, pero para todos aquellos que no pudieron acompañarnos el primer día, pues va a quedar grabado la sesión, incluso a la hora que entren al canal van a encontrar también algunos otros materiales que ya hemos pasado, que ya hemos usado y que les va a servir de referencia para identificar de qué manera nos desenvolvemos y de qué manera usamos la información, ¿ok? Pues antes que nada, me gustaría utilizar la pantalla con fines de optimizar el uso de la imagen. Voy a aprovechar la imagen completa, la pantalla completa, y pues si me lo permiten, voy a utilizar por aquí mi puntero, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, sean todos, todas. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos acompañen. Díganos de dónde, salúdenos, por favor, desde dónde nos acompañan, si están ya en el segundo día o es su primer día que se pueden meter al seminario. Platíquenos por allí en el espacio, en el chat de Zoom, ahí pueden dejarnos sus comentarios. Correcto. Bueno, pues en este segundo día de seminario vamos poco a poco recibiendo a las personas. Les agradecemos mucho su presencia. Voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos el día de ayer, solamente con fines de contextualizar la información que se ha estado manejando. Les digo, va a quedar todo esto grabado para que ustedes puedan revisar nuestros contenidos y validar la información que se ha estado compartiendo. ¿Ok? El día de ayer presentamos temas muy generales, muy amplios de lo que significa el agua en todos y cada una de las escalas, tanto de acción humana como de acción planetaria e incluso de acción del universo, ¿no? El agua es un recurso fundamental, es un recurso clave en el contexto de la sostenibilidad, que es una de las disciplinas que se está reconstituyendo, que se está reorientando. Ya no se habla, por ejemplo, del concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, porque ya los especialistas, los expertos han determinado que es muy apropiado, es más apropiado hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad como concepto base del planteamiento y de la planeación a futuro, tanto de la humanidad como de nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, veíamos también el día de ayer que son múltiples los desafíos que las sociedades, todas las sociedades, no hay realmente alguna que se excluya de esta situación. Desde luego que hay todavía brechas, hay muchas, muchas brechas en las sociedades y por desgracia la gente más desprotegida, los grupos más desprotegidos son los que más sufren los múltiples desafíos y las múltiples crisis, como por ejemplo la hídrica. Entonces, en esa medida, bueno, pues todos y cada uno de nosotros en todos los ámbitos de nuestro día a día
tenemos un contacto directo e indirecto con el agua, con sus fuentes, con sus orígenes, con sus condiciones naturales de traslado, con su infiltración, con su disponibilidad, con su calidad y desde luego con su saneamiento. El día de ayer también les compartimos un documento que está disponible en el chat, que es un libro escaneado de una serie de entidades de primera mano respecto a este valor, a este papel que tiene el recurso agua en el derecho a su pertenencia, a su uso, pero también en el derecho y obligación que todos tenemos en términos de su saneamiento. Veíamos pequeñas acciones, hablábamos de pequeñas acciones que sumadas, interactuando todos y cada uno de nosotros, adaptándonos, como decíamos el día de ayer, podemos generar cambios verdaderamente importantes en nuestro entorno, en nuestra familia y poco a poco en nuestros grupos humanos directos, ¿no? En México ya hay una gran desafío porque ya los números son rojos, hay una gran cantidad de datos. Aquí su servidor y Signa no estamos del todo olvidándonos ni queriendo tampoco aprovechar todos los números rojos como para poner miedo o generar miedo. Si alguien quiere tener más información al respecto de qué es lo que está pasando, de qué tipo de situaciones están ocurriendo, qué daños en términos, por ejemplo, de sobreexplotación de acuíferos, de niveles de contaminación o de falta de saneamiento, pues los números son desafortunadamente muy desfavorables. No hay ese impulso que requiere, por ejemplo, sobre todo en temas de contaminación y de saneamiento. En esa medida, bueno, pues lo que estamos buscando en Signa y a través de estos proyectos y a estos programas relacionados con cultura de agua es poner nuestro granito de arena, ese granito de arena que nos toca en el sentido de impulsar el uso responsable y eficiente del agua con base en estándares, con base en lineamientos, con base en la educación formal, que es para nosotros un recurso vital, es un recurso esencial, lo mismo que el agua. La educación nos va a ayudar a impulsar el quehacer y la sostenibilidad hacia las generaciones futuras. Entonces, en esa medida, esto es lo que veníamos platicando el día de ayer y el día de hoy le vamos a dar continuidad a algunos temas en particular. Son muchos, verdaderamente son muchos temas los que se mencionaron ayer, incluso muchos de ustedes hicieron referencia a algunos de ellos en sus comentarios de Zoom. Les agradecemos mucho su participación, les invitamos a que sigan poniendo la información que ustedes consideren de valor y que la quieran compartir en el Zoom. Es de que, pues, para todos aquellos que no pudieron estar el día de ayer, pues díganos de dónde nos acompañan, desde dónde se conectan y qué les gustaría obtener de este seminario, qué es lo que percibieron de valor de este seminario al cual ustedes nos hicieron favor de registrarse. Y bueno, pues también nos gustaría mucho saber su nombre, pues les digo el lugar de donde nos acompañan y desde luego si tienen alguna relación, alguna labor, alguna función directa o indirecta con el recurso agua. ¿Ok? Pues vamos a seguir adelante. También para aquellos que no pudieron estar el día de ayer y para reforzar un poquito lo que veíamos el día de ayer también, pues les habla su servidor, el biólogo Pedro Eloy Mendoza Hernández. Yo soy un consultor certificado, soy un instructor certificado y líder ambiental con más de 30 años de experiencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su servidor es casado, soy padre de dos hijas y este es mi trabajo fundamentalmente valorado en función de mi familia y de lo que ello significa. Soy doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM y me he dedicado durante muchos años, más de 20 años, a temas de ecología de la restauración, ecología funcional y ecología urbana, de la cual hoy les voy a platicar algunos aspectos muy relevantes y al menos algunos temas que me parecen claves. Soy autor de libros, de artículos de divulgación científicos, de capítulos de libro. Me interesa mucho diseñar contenidos pero con base precisamente, con bases científicas, con bases metodológicas, diseño contenidos de difusión de la ciencia,
Soy director y fundador del Centro Evaluador de Competencias Ambientales, CEDECAM, así es como me pueden encontrar en YouTube y en Facebook, y el nombre completo es Centro Evaluador de Competencias Ambientales. Y bueno, como Patti ayer me hacía favor de presentar, pues estoy certificado por la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Competencias Laborales en estos estándares. Y uno de ellos que vamos a trabajar el día de hoy y mañana no se lo pierdan, porque mañana les tenemos verdaderamente una noticia bien importante con respecto a este estándar 0180. Ok. Bueno, pues empezando, si me lo permiten, vamos a dar inicio y me gustaría el día de hoy incluir y ir cada vez más de manera más fina, lo más que se pueda. Acuérdense que mi compromiso es ir de lo general a lo particular, pero también a la vez ser empático, ser claro, ser preciso en función de la información que les estoy compartiendo. Sabemos que muchos de ustedes se dedican de áreas de la docencia, áreas de la ingeniería, de áreas asociadas a algunas empresas que están estudiando. Entonces, nos resulta muy importante que son de parte incluso de organismos operadores de agua, ¿no? De diferentes entidades, de diferentes municipios. Y como decían el día de hoy y el día de ayer en el evento de Cultura de Agua, es muy importante, la Conagua está impulsando un nuevo enfoque de trabajo precisamente con los organismos operadores de agua y con las entidades que se dedican a cultura de agua, porque el tema que se nos viene encima en los siguientes años es sumamente importante. Y en ese entorno, en esa lógica, pues se abrirán y se deben de abrir muchas puertas, no solo desde el punto de vista gubernamental, sino también desde el punto de vista de asesoría, de capacitación, de consultoría y desde luego de diseño de contenidos. Si todo eso lo hacemos basándonos en estándares, basándonos en metodologías y aplicando las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales, les aseguro que nos vamos a convertir en profesionales de alto impacto. ¿Ok? Bueno, pues en el caso del ciclo del agua y todos aquellos que quieran dejarnos algún comentario, por el momento no vamos a poder abrir el micrófono, pero en un ratito más lo vamos a abrir para que nos puedan compartir sus experiencias. ¿Ok? El ciclo del agua, en lo general, el ciclo del agua planetario tiene al menos estos componentes clave, estos 5 componentes clave. Los ciclos hidrológicos cambian de manera regional, de manera planetaria también regional, y desde luego, como lo veremos más adelante, cambian incluso en el contexto urbano, ¿no? Pero la principal fuente de energía que mueve el ciclo del agua, que además no solo por sí mismo el ciclo del agua es importante, sino que recuerden, el agua es un solvente universal, el agua es una molécula que químicamente, electromagnéticamente tiene unas cualidades muy importantes que la hacen una sustancia que arrastra compuestos tanto sólidos como líquidos y en algunas ocasiones hasta gaseosos, ¿no? Entonces, el ciclo del agua impacta en una gran cantidad de otros aspectos y de otros ciclos biogeoquímicos. Por lo tanto, el hecho de que el ciclo del agua se mueva en el planeta nos ayuda a identificar también en qué medida eso puede estar alterando o favoreciendo o disminuyendo el efecto de otros ciclos biogeoquímicos, ¿no? La fuente principal de energía que hace que se cambie el ciclo y se cambie el estado en el que se presenta comúnmente el agua en nuestro planeta, que es líquido, es el sol. El sol cambia en la atmósfera con su radiación, genera variaciones de temperatura que al menos en las primeras capas de partículas del agua, favorece el cambio radical, el cambio fuerte del estado líquido al estado gaseoso y por lo tanto se inicia el proceso de evaporación, ¿no? Es por ello que se dice que en el mar es donde se genera la mayor cantidad de agua evaporada, simplemente por los primeros milímetros de agua que es la que entra en contacto con esta energía del sol que a lo largo del día le permite cambiar de un estado líquido a un estado
gaseoso, ¿no? En ese momento y por los grandes kilómetros que tenemos de agua en el planeta, ¿no? Ya hablábamos de tres cuartas partes el día de ayer, pues eso favorece que esas moléculas de agua empiecen a entrar en un proceso de movimiento atmosférico generado por vientos, por diferencias de presión, por incluso por diferencias fotónicas y magnéticas que favorecen la formación de las nubes, que en sí mismo es una ciencia bien interesante, bien bonita, por la manera en cómo se forman los diferentes tipos de nubes en las diferentes alturas de la atmósfera de nuestro planeta. Conforme se va moviendo principalmente el gas, esta molécula gaseosa, hacia la parte más alta de la atmósfera y empiezan a generarse fenómenos como la acumulación de polvos, la acumulación de materia orgánica, la acumulación de microorganismos, todo eso favorece un arrastre de gases que lleva agua y que lleva una buena cantidad de otras cosas, empieza también a variar la temperatura, a cambiar la presión atmosférica y empieza el proceso de condensación. Esa condensación junto con el movimiento de los vientos, con las corrientes de los vientos, con el movimiento planetario, empieza también a favorecer el recorrido de esas grandes masas de agua hacia lo que conocemos como las fábricas de agua. Nuestras montañas, toda aquella orografía pegada a las costas es lo que nos favorece un fenómeno muy interesante, un fenómeno físico de barrera, de obstáculo, en donde el cambio de presión y el cambio de temperatura favorece el fenómeno de precipitación. Y esta precipitación, esta caída de nuevamente de la molécula de agua en su forma líquida, ahora arrastrando una buena cantidad, incluso de una buena cantidad de otro tipo de elementos, va a iniciar un proceso muy interesante de riego, prácticamente sería el equivalente a un riego natural, ¿no? A través de la precipitación en los diferentes territorios de nuestro planeta. Entonces, son las montañas, son los valles, son las cañadas, los lugares en donde por naturaleza, por orografía, por pendiente, sobre todo por cambio de pendiente, empieza a ocurrir el fenómeno de la escorrentía, ¿no? La escorrentía, pues es un fenómeno bien interesante que tiene muchas etapas, ¿no? Aquí no me voy a detener en ellas, pero, por ejemplo, incluso la precipitación podría entrar directamente a un fenómeno como el que se acaba de festejar hace algunos meses, que fue el festejo de los glaciares, ¿no? Cómo es que los glaciares en buenas partes del planeta ya se están extinguiendo, se están perdiendo. México, desafortunadamente, es uno de esos países que ha perdido varios de sus glaciares por consecuencia del cambio climático. Y en este fenómeno, bueno, pues esta es una forma de conservar agua disponible para un territorio en un escenario que ya es demasiado débil. Por lo tanto, bueno, la escorrentía es otro proceso que ocurre generalmente en la parte superficial del territorio, favorecida por la pendiente y por la formación de diferentes ríos, arroyos y riachuelos que muchas de las veces bajan a territorios planos o a territorios ya de cuenca abajo y que favorecen ahí ya sea la acumulación superficial o otro fenómeno sumamente relevante, sumamente importante, sobre todo en relación con la capa del suelo, que es aquí, como decíamos el día de ayer, y sobre todo para la agricultura y algunos otros actividades primarias, bueno, pues la interacción con el suelo y con el agua, además, cuando ésta se filtra, es sumamente importante. Por ejemplo, en Ciudad de México, prácticamente 7 de cada 10 litros que todavía consumimos aquí en la Ciudad de México, las estamos extrayendo del subsuelo. Pero si seguimos extrayendo más agua de la que de manera natural se puede reincorporar, se puede regresar al sistema, pues, perdón, estamos claramente encontrando un déficit y estamos sobreexplotando lo que se conoce como el manto freático. Entonces, esto ocurre de manera natural en todos los territorios de nuestro planeta, en todos los territorios de México, y desde luego cambia en función de las regiones y de la variación de precipitación.
México es un país claramente diferente en términos de la precipitación que puede existir en los territorios y claramente existen regiones como el norte de nuestro país, norte centro, norte oriente de nuestro país, donde las variaciones de precipitación o la presencia de lluvia es verdaderamente escasa, ¿no? Puede haber lugares incluso en donde en los últimos 5 o 6 años no ha llovido ni una gota de agua. Y bueno, eso es Eso realmente es realmente. frustrante, difícil, ¿no? Y hay otros lugares en donde en las sierras, en las cercanos a las costas, a pesar de que están en el norte del país, tienen una buena disponibilidad de agua, ¿no? Sin embargo, pues esta agua también es un agua de origen muy mineral, incluso de origen muy antiguo, ¿no? Su servidor trabaja en un proyecto de investigación junto con otros colegas de la UNAM en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y bueno, pues cada que vamos por allá a y conocer y identificar los problemas que se están generando, que se están presentando, realmente el reto es enorme, ¿no? Entonces, el ejemplo de Cuatro Ciénegas es realmente un ejemplo muy, muy icónico, pero también, por ejemplo, en Michoacán, toda la pérdida de los lagos, el lago de Pátzcuaro, algunas de las pérdidas de las lagunas cerca de Guadalajara, todo el agotamiento de pozos en Guanajuato, en fin, nos habla de muchísimas dificultades, sobre todo en la parte norte-centro de nuestro país, ¿no? Hacia la zona sur es probable que tengamos una mayor disponibilidad de agua e incluso el modelo predictivo de cambio climático nos asegura o al menos define que pueda haber una mayor precipitación e incluso mayor presencia de fenómenos como huracanes y tormentas. Entonces, bueno, pues este ciclo natural del agua, que en realidad está muy simplificado solamente con fines prácticos, pues es también muy importante identificar en dónde se conecta y a qué escala se conecta en un territorio urbano. Como les he dicho, su servidor vive en Ciudad de México, interactúa en Ciudad de México, he interactuado y colaborado con varias alcaldías, sobre todo de la zona sur de la ciudad, en la parte de Tlalpan, en la parte de Coyoacán, en la parte de Magdalena Contreras. Y bueno, en esas regiones es donde existe todavía una buena disponibilidad o al menos el ecosistema sigue siendo relativamente interesante, conservado. Ahorita les voy a presentar un pequeño video que ojalá les resulte de utilidad de un ecosistema en el que yo he trabajado en los últimos 30 años. Es un ecosistema al que quiero mucho, me gusta mucho, porque además es un ecosistema que nos da muchas pautas, nos da muchos elementos, nos da muchas referencias para entender mejor la manera en cómo debemos utilizar el agua de forma eficiente. ¿Ok? En las ciudades, todos demandamos agua. En las ciudades, todos aquellos que pagamos el servicio, queremos que al abrir la llave exista el recurso en nuestras casas. Sin embargo, no muchas veces perdemos de vista todo lo que significa todos esos pasos hasta que llega nuestra agua, hasta a la casa, ¿no? Cómo desde diferentes regiones del territorio se disponen, se capta, se conduce, se potabiliza, se cuida esa potabilización, se genera un almacenamiento. Incluso en este almacenamiento todavía sigue habiendo monitoreo para que la calidad todavía sea buena. Desafortunadamente en estos pasos, incluso hasta la distribución, pudiera haber pérdidas importantes de fugas, de ruptura de tuberías. Por eso es que hoy en día, hace un rato en este evento de cultura de agua en Pachuca, había 10, de cada 10 stands que había en el lugar, 7 eran sobre cuestiones de tuberías, sobre cuestiones de bombas, sobre cuestiones de medidores de presión, sobre cuestiones de manejo del flujo del agua, ¿no? Entonces, es verdaderamente importante todas estas etapas en las que uno tiene que almacenar y distribuir el agua hasta nuestro uso en casa. Nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar formas cotidianas, comunes, divertidas, incluso innovadoras, para que a través de ejercicios, de ensayos, de diversión con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, podamos optimizar y hacer uso responsable del agua en nuestras casas y desde luego en esa medida exigirle al gobierno, exigirle a las empresas, exigirle a los grandes grupos que la usan en otros entornos que también la usen de manera sostenible.
¿Por qué? Porque todo eso, toda esa agua después va a tener que conducirse ya después de perder calidad. Si fijan, los colores de las tuberías no son nada triviales. Aquí nos está hablando de un color azul que significa un tipo de calidad para consumo humano. Y después de que el agua sale, la tubería es de color gris, nos habla de un uso de tipo de drenaje, de tipo de contaminación, ¿no? Entonces, cuando el agua se conduce hacia tuberías, hacia drenajes profundos, como es el caso de la Ciudad de México, o hacia las plantas de tratamiento, es donde se busca que haya una recuperación para incluso mandarla a una zona de reuso y al retorno correcto en el medio ambiente. Existen cuatro normas ambientales para todos aquellos que necesitan y quieran conocer más de este tipo de ciclo urbano del agua, porque se aplica prácticamente a todas las ciudades del país. Hay al menos cuatro normas ambientales mexicanas, una de ellas la 00121, que es 23, si no mal recuerdo, que es la que acaban de actualizar, está verdaderamente hablando de esa calidad de agua que nosotros tenemos que soltar y que dejar cuando la pasamos a un proceso de tratamiento, de reuso o la vamos a regresar al entorno natural. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el agua, sin ninguna duda, sus ciclos, su contenido, su forma, su uso, es todo un reto en el que como ciudadanos tenemos que visualizarnos en la medida de lo posible para aportar nuestro granito de arena. ¿Ok? La zona centro del país, esta es una imagen muy bonita, muy padre de las librerías Porrúa, ¿no? De estos libros anecdóticos, de estos libros, pues no anecdóticos, son información base, ¿no? De nuestros antepasados respecto a cómo se presentaba o al menos cómo se visualizaba desde una cierta perspectiva, pues el Valle de México, ¿no? Aquí hay una imagen más o menos que nos refiere a la sierra volcánica, la sierra interna de los valles los volcanes en el valle, ¿no? Como el Cerro de la Estrella. En fin, hay lugares que son muy icónicos y que son bien interesantes y de cómo ya desde antes de la llegada de los españoles, esto es un poco después de la llegada, pero desde antes de la llegada de los españoles ya había una buena cantidad de población e incluso ya un manejo de la cuenca hídrica, de esta cuenca cerrada. Ahorita vamos a hablar de este concepto de cuenca ecológica, ¿no? Este gran territorio del Valle de México que es prácticamente una cacerola natural donde se contenía, donde se resguardaba una gran cantidad de agua a manera de pequeños lagos con diferentes profundidades, con diferentes tipos de suelo, con diferentes orientaciones e incluso con diferentes concentraciones de minerales, a tal grado que cuando Cortés llegó a la parte donde estaba el lago de Texcoco y el lago de Zumpango y todas esas zonas más saladas, bueno, pensó que era un mar interno, ¿no? Además de la magnitud del espacio y de la belleza que tenía, pues prácticamente lo confundió con un mar interno, ¿no? Por su calidad y por su cantidad de sales que tenía. Hacia la zona de las montañas, en donde se filtraba el agua y donde caía de manera directa de las montañas, principalmente era de la calidad de agua dulce. Y por ahí, en algún momento, ya nuestros antepasados habían empezado a generar algunos diques, algunas ingenierías tradicionales para el contener y para manejar correctamente las aguas de este territorio, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta mucho ponerla, no solo porque es ilustrativa, sino por la cantidad de información que nos está reflejando en términos de la importancia del territorio, de reconocer su calidad, de reconocer sus características, de conocer aspectos principales como, por ejemplo, tipo de suelo, tipo de precipitación, cantidad de precipitación, temperatura media, temperatura promedio, temperatura máxima, mínima, tipo de infiltración, calidad de infiltración, velocidad de infiltración. O sea, cada territorio nos habla de un montón de información que es sumamente relevante para identificar la manera en cómo podemos utilizar nuestros recursos naturales y en particular el caso del agua, ¿no? En el caso del agua, bueno, pues era muy interesante cómo
parte de esta ciudad en desarrollo, esta ciudad en crecimiento, lo hizo gracias a utilizar una tecnología que tenía o tiene antecedentes en algunas colonias y algunos antecedentes egipcios, pero que en México y en Mesoamérica se vino a popularizar y a identificar como una tecnología propia de las chinampas, ¿no? Esta tecnología ayudó a ocupar de manera amigable, es decir, se utilizó, se creó, se adaptó esa fórmula que hablábamos ayer, ¿no? Nos adaptamos al territorio, no forzamos las cosas del territorio, sino nos adaptamos a él, generamos interacciones con él y generamos innovación para poder generar incluso alimentos, vivienda, soporte, conexión, conductividad, ¿no? Porque pues no todo era agua. También existían algunos islotes, algunos más altos, algunos más bajos, algunas orillas de lo que era precisamente el derrame de lava, del cual vamos a hablar más adelantito, y que era principalmente roca basáltica, ¿no? Entonces, pues esta es una imagen que me gustaría, más allá de que la vean de manera muy fina, es una imagen rápida de cómo esa pequeña ciudad hacia el centro norte de la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel entonces, pues fue creciendo a lo largo de los años hasta aproximadamente en el año 2000 tener una distribución en este sentido y ocupar una buena cantidad de territorio, pues a costa de los ecosistemas naturales, ¿no? La urbanización, el cambio de uso de suelo, nosotros como humanos empezamos a darle y a ganarle terreno a las montañas, principalmente a los valles, principalmente a los pies de monte e incluso en algunas zonas y territorios llegamos a estar hasta las partes más altas Están de la montaña. explicando. Este cambio de uso de suelo, esta modificación del territorio, trae realmente cambios muy importantes Ay, son que bastantes hacen que participantes. en otros ecosistemas pues también se cambien y se modifiquen de manera muy importante y muy fuerte lo que serían los recursos naturales, ¿no? En este mapa, que también es solamente ilustrativo, cada una de estas bolitas negras que ustedes pueden ver aquí son hacia la parte norte del Distrito Federal. La parte gris de esta imagen es prácticamente toda la zona urbana. Esta zona cafecita a verdezosa es lo que se conoce como suelo de conservación o suelo de conservación ecológica, es donde todavía los ecosistemas se mantienen relativamente sanos, pero vean cómo el crecimiento urbano, es decir, aquellos espacios, aquellos lugares, aquellas ciudades, territorios, municipios, que están creciendo de manera muy intensa, como por ejemplo aquí Zumpango, ¿no? Tecámac, Huehuetoca, en fin, hay una buena cantidad de población y de grupos humanos que están claramente modificando las condiciones del territorio y eso nos ha traído y nos va a traer y nos va a seguir trayendo una buena cantidad de modificaciones y de cambios en los ciclos biogeoquímicos, principalmente en el ciclo del agua. ¿Ok? Entonces, pues una parte prioritaria, una parte fundamental de entender lo que podemos hacer con nuestros recursos naturales, entre otras cosas con el agua, pues pasa por entender, por conocer nuestro territorio. Y este es un territorio que les decía, a mí en lo particular me agrada mucho, me gusta mucho, lo conozco desde hace más de 60 años. Yo llegué a la edad de 6 años a este espacio conocido como el Pedregal de San Ángel y es hoy en día para mí un laboratorio vivo en el cual yo puedo conocer y aprender mucho de lo que la naturaleza, como gran maestra, como gran ingeniera, como madre de la naturaleza, es la que nos puede ayudar a entender lo que está pasando en nuestros ecosistemas. ¿Ok? Entonces, pues me gustaría mucho presentarles este video. En la Ciudad de México hay un ecosistema único. Se empezó a formar hace alrededor de 1700 años con la erupción del Xitle, un pequeño volcán cerca de la Jusco.
El derrame de lava creó lo que ahora conocemos como el Pedregal de San Ángel. Después de que la lava se enfrió, se formó una gruesa capa de roca donde las plantas iniciaron la colonización. Sin embargo, la roca volcánica actuó como un filtro seleccionando a las especies que podían crecer con muy poco suelo y con poca agua. Entre las especies sobresalen líquenes, helechos, algunas especies suculentas con forma de roseta como las tememetlas, las conchitas y los magueyes. Poco a poco, otras especies fueron colonizando. A mediados de 1940 se inició la urbanización de la colonia Jardines del Pedregal, y en 1950 se puso la primera piedra para la construcción de la ciudad universitaria. Fue precisamente en ese año que Jerzy Trendowski, renombrado botánico, estudió minuciosamente la vegetación de todo el Pedregal. En la actualidad, debido al crecimiento de la ciudad, solo quedan algunos remanentes de este singular hábitat, en ecoguardas, en el bosque de Tlalpan, en el sitio arqueológico Cuicuilco y en la reserva del Pedregal de San Ángel de la UNAM. En este espectacular ecosistema viven más de 2.000 especies. Sobresalen el palo loco, el copal, el cuajiote, la oreja de burro, el ocelosóchit, el lirio azteca y la dalia roja, el girasol morado, el helecho dorado y el culantrillo. También lo han colonizado el pirú sudamericano, el eucalipto australiano y la bola africana del rey. En el pedregal vive la cascabel de cola negra y la lagartija espinosa de collar, junto con otras 20 especies de reptiles, varias especies de ranas, alrededor de 155 especies de aves, entre los que sobresalen 10 especies de colibríes y 3 especies de carpinteros. En el otoño, junto a otras aves migratorias, llegan una docena de pequeños chipes con plumas de colores grises, amarillos, negros y blancos que regresan a Canadá en la primavera. Es fácil encontrar al ardillón de las rocas o a la ardilla vientre rojo. Otros mamíferos más difíciles de ver por sus hábitos nocturnos son la pequeña zorra gris, el fascinante cacomixtle y el mitológico tlacuache. Durante la época de lluvias, además del espectáculo de las flores de muchos colores, es posible observar más de 130 especies de mariposas y polillas, 70 especies de escarabajos y una docena de libélulas y caballitos del diablo. En la reserva del Pedregal se ubica el maravilloso Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, fundado en 1959. Este jardín es el segundo más antiguo de nuestro país y contiene una gran representación de la gran diversidad de plantas de México. Los habitantes de la Ciudad de México tenemos la oportunidad de visitar este espectacular ecosistema y disfrutar a sus milenarios y singulares habitantes. Conoce las plantas y animales de los parques urbanos y al visitarlos colabora subiendo tus observaciones a los proyectos de naturalista. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Es una pequeña muestra de este espacio, de este lugar, que, como les decía, para su servidor es sumamente interesante. Es un ecosistema único dentro de la Ciudad de México, único en el sentido de que es un ecosistema relativamente joven, tiene menos de 2.000 años de edad por el tema de la erupción volcánica más reciente de un conjunto de volcanes, entre ellos el volcán Xitle, el volcán Cuauhzontle, y todo este fenómeno hace una serie de espacios, de territorios que verdaderamente son un laboratorio vivo. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir con poca agua y con poco alimento? ¿Cuántos de nosotros podemos vivir con poco espacio o acompañado de muchas personas al mismo tiempo? Pues algunos de esos atributos son lo que las gentes, precisamente las especies de este ecosistema del Pedregal, es lo que han podido
digámoslo, aprender desde el punto de vista evolutivo, es decir, de cómo a lo largo de miles y cientos de años de interacción ecológica, esos lugares, esas especies han favorecido la selección natural de ciertos atributos, de ciertas condiciones fisiológicas y morfológicas, y con base en ello la presencia de un ecosistema muy particular, ¿no? En estos tiempos en los que la disponibilidad de agua e incluso la disponibilidad de suelo cada día va a ser más limitante, más difícil, bueno, pues es muy importante desde el punto de vista de la investigación, de la ciencia y desde luego de la difusión, conocer todos esos factores, conocer esos elementos, conocer esos atributos que nos presenta la naturaleza, porque acuérdense, la naturaleza tiene cientos de años, miles de años ensayando diferentes estrategias evolutivas y diferentes estrategias tanto morfológicas como fisiológicas, como genéticas. Nosotros como humanos podemos aprovechar de esa tecnología a partir de usar a la naturaleza como un aliado. Por eso es que hoy en día se habla mucho de acciones basadas en la naturaleza. Esa es la parte final del día de hoy. Nos vamos a enfocar precisamente a cómo podemos desde nuestros entornos, desde nuestras casas, desde nuestros espacios, podemos generar esa alianza con la naturaleza para apoyarnos de ella y poder establecer acciones de intervención. ¿Ok? Entonces, permítanme continuar y ahorita vamos a hacer una pequeña práctica, una pequeña plática entre los que por ahí quieren prender su micrófono y seguramente nos quieren platicar alguna serie de cosas. ¿Ok? Permítanme, a volver a apagar mi cámara para única y exclusivamente optimizar el Internet. ¿Ok? Bueno, pues este tema que les presentaba también aquí en la plática, al final tiene otro elemento de información muy importante que es que si ustedes entran a la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es una página muy rápida de accesar, pero también si ustedes quieren aprender a ser ciudadanos participativos o guardianes de la biodiversidad, no solo guardianes del agua, sino guardianes de la biodiversidad, pueden utilizar y bajar la aplicación de Naturalista y esa aplicación que es muy amigable, es muy sencilla, hay varios videos en YouTube que les pueden ayudar a conocer mejor cómo utilizar esa aplicación, pues ustedes pueden en sus distintos entornos, en sus distintos espacios, precisamente sacarle fotografía con su celular. Ya ustedes decidirán si quieren o no dejarle el GPS o algún otro atributo de reconocimiento espacial de su lugar, pero lo que sí pueden hacer es subir sus fotografías, compartirlas a la plataforma de Naturalista y hay una buena cantidad de investigadores, de especialistas, de público en general, de público común que está en contacto con esos organismos, con eso que ustedes suben. Y si por ahí se encuentran algo muy raro, algo muy difícil de catalogar, yo les puedo asegurar que va a ser motivo de una investigación muy particular y de incluso de que ustedes sean contactados por especialistas. ¿Por qué? Porque esta aplicación es una manera muy importante, está creciendo mucho esta participación ciudadana para aportar desde el punto de vista de ser guardián de la biodiversidad, información que nos hable de las características biológicas del territorio. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos a terminar este tema de ecología urbana y voy a abrir un pequeño espacio para charlar con ustedes en un momentito. Si todo va en orden, todos vamos en tiempo y forma, pues nuevamente les digo gracias por estar aquí en vivo desde el sur de la Ciudad de México, hoy 29 de abril, prácticamente un día antes de que nos festejen a todos los niños de corazón. El tema de la ecología urbana junto con el análisis y conocimiento y entendimiento de los territorios, es en realidad un gran reto. Pero también para nosotros, para Signa y para su servidor, es una gran cantidad de oportunidades. Nosotros vemos siempre los territorios, nosotros vemos siempre los proyectos, nosotros vemos siempre las áreas de intervención como oportunidades.
Y en ese territorio, en ese terreno, la ecología urbana es una disciplina que nos ayuda de manera muy importante a identificar esa cosa que estamos como perdiendo, ¿no? Que estamos perdiendo territorio natural, pero también estamos ganando ese escenario que son las ciudades. Todos y cada uno de nosotros, pónganme ahí en el chat, pónganme en el espacio de comunicación, ¿cuántos de ustedes viven en ciudades? Pónganme yo. Yo, por ejemplo, yo vivo en una ciudad, en el sur de la Ciudad de México. Vivo en un territorio urbano, en un territorio en donde hay muchas oportunidades, hay una gran cantidad de hospitales, hay una gran cantidad de vías de comunicación, de comercio, de opciones de teatro, de opciones de cine, de opciones de ocio. Hay muchas cosas en las ciudades, por eso es que las ciudades a nivel planetario hoy en día tienen ya prácticamente un 60% del territorio planetario, de ese cachito de cuarto de planeta que está con suelo, ya prácticamente un 60, si no es que un 70% de ese suelo ya está ocupado por una forma urbana, por una ciudad. Entonces, ¿qué nos queda de territorio? ¿Qué nos queda de espacio, de suelo fértil, de sitios en donde pueda haber infiltración, de sitios en donde pueda haber caída de agua, escurrimiento, ríos, lagos? Nos queda menos de un 40%. E incluso dentro de ese 40%, las personas también tienen y demandan la producción de alimento, tienen sus zonas de cultivo, tienen sus granjas, tienen su producción de ganado, tienen su explotación minera. En fin, hay una buena cantidad de servicios, tanto primarios como secundarios, que siguen ocurriendo en estos territorios urbanos. Por lo tanto, en los siguientes 50 años, si no es que menos, el entendimiento de esta fórmula de encontrar la sostenibilidad espacial y funcional del territorio urbano versus el territorio rural es algo que nos va a ocupar a todos. Todos y cada uno de los que estamos aquí vamos a tener o que sufrir o que aprender a adaptarnos, aprender a hacer nuevas interacciones y a ser innovadores. Nos urge ser innovadores en esta tendencia mundial de urbanización. Hay quien dice, yo se los dejo por ahí también en el chat, hay quien dice que vamos a llegar a la ciudad total. La ciudad total es esa ciudad que va a estar ocupando todo el territorio de nuestro planeta y se va a convertir en una ciudad única. Créanme que eso yo ya no lo voy a ver, pero créanme también que no va a ser sostenible si no hay recursos naturales que pueda mantener una macro ciudad, una ciudad planetaria. Pero ¿qué piensan ustedes? Díganme, ¿creen que va a haber una ciudad planetaria? Esta ecología urbana nos abre una relación también muy importante, como decíamos ayer, con la Agenda 2030, con la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o de la Sostenibilidad. Y uno en particular es precisamente el objetivo número 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Pero también, como hemos dicho y lo estábamos diciendo desde ayer, hay una enorme interacción con todos y cada uno de los demás elementos y objetivos de esta agenda, en particular el objetivo 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, así como con el objetivo 14, que tiene que ver con vida submarina. En realidad, todos y cada uno de los objetivos, incluso alimento, pobreza, equidad, todo tiene que ver con el agua. ¿Por qué? Porque hay un recurso, es un recurso transversal para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el tema de la ecología urbana es muy amplio, no lo voy a analizar el día de hoy, de hecho, yo doy un semestre de ecología urbana a la licenciatura tanto de biología como de ciencias de la tierra, acá en la facultad de la UNAM, y por lo tanto, bueno, pues no pretendo ser completamente ambicioso y en unos cuantos minutos hablarles de todo lo que es la ecología urbana. Pero lo que sí me gustaría enfatizar es que una herramienta, un componente clave de esa ecología urbana, de ese papel en crecimiento y funcionando de las ciudades, somos todos y cada uno de nosotros. Y en particular, todos y cada uno de nosotros, aquellos que nos convertimos en promotores ambientales, ¿no?
Por ahí se está dando ya una relación muy directa o se da una relación muy directa entre los chalecos rosas, los chalecos verdes, los chalecos azules, los chalecos rojos, los chalecos blancos. Todo eso es un indicador, es generalmente un buen indicador de que es un grupo de personas comprometidos, identificados con una causa y en esa medida ese grupo favorece e impulsa una serie de acciones comprometidas, basadas en conocimiento, basadas en metodología, basada en indicadores de medición, porque no solo es importante promover alguna acción de reuso o alguna acción de ahorro, por ejemplo, en el caso del agua, sino también es importante medir su impacto, medir hacer una medición de cuál es el alcance de esa estrategia que se puede aplicar. ¿Ok? Entonces, aquí me gustaría mucho, antes de pasar al siguiente tema, justo precisamente abrir un espacio, déjenme dejar de compartir y por aquí voy a ir al chat y, uy, muchas gracias por ahí. Miren, ya buenas tardes, buenas tardes. Los primeros que empezaron a ir llegando, buenas tardes, saludos desde Sinaloa, mucho gusto, desde Delicias, Chihuahua, padrísimo que anden por aquí, desde Tlaxcala, excelente. Muchísimas gracias, saludos a todos y todas las que han estado pasando por aquí. Pues por aquí me un comentario aquí de Luis, dice, el grave error fue la pavimentación de las calles, cómo se quiere volver al ciclo y no llegar al subsuelo. Sí, sí es cierto, eso de sellar el suelo, que es prácticamente nuestro filtro natural, pues es uno de los graves errores, es de esas gestiones que no hemos hecho correctamente, ¿no? La imagen por aquí nos dice, Luis mismo dice, demuestra que hay un gran impacto ambiental en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Y bueno, por ahí todos los que nos dicen yo, pues viven en ciudades, se fijan, muchos de nosotros vivimos en ciudades, en Ciudad de México, por aquí también tengo un vecino de Coyoacán, en Veracruz, ¿no? Grandes ciudades ya que están en crecimiento. En fin, pues muchísimas gracias a todos y todas los que por ahí están trabajando. Miren, por aquí hay una última de Tlaxcala, las fábricas de textiles desde Tlaxcala. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién nos quiere comentar en un par de minutitos alguna experiencia, alguna actividad, algún proyecto basado en el conocimiento de su territorio y que sobre todo haya tenido un impacto o esté teniendo un impacto en algún componente del ciclo del agua? A ver, ¿quién dice yo? Vamos a darle la palabra en este momento, unos minutos. Tenemos aproximadamente 4 minutos antes de las 8 para un par de personas, 2 minutos por cada persona. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Por acá tenemos a Jorge. Jorge Alberto dice, levanta la mano. Adelante, Jorge, venga. Tienes tu micrófono. Sí, sí lo tengo. ¿Sí me escuchan? A ver, venga, venga. ¿Sí me escuchan? No te oímos muy bien, Jorge, creo que se oye un poco viciado tu audio. A ver, checa nuevamente. Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? ¿No será que tengas dos equipos prendidos? Porque se oye como o algo en el audio. Se oye como magnetizado tu audio. A ver, bueno, A ver, mientras resuelves la parte técnica, vamos a ver otra persona, porfa. ¿Alguien más? En lo que Jorge resuelve su situación del audio. ¿Quién dice yo? A ver quién levanta la manita, tanto la manita virtual como la manita. Si prenden su cámara, levanten su manita. ¿Ya estás listo, Jorge? Adelante. escuchan. A ver, venga, venga. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me escuchan? Un poco mejor, pero a ver, venga. Aquí yo estoy de Delicias, Chihuahua, estamos en el semidesierto. Y aquí es una ciudad de Delicias, que fue una ciudad que se fundó a partir de un canal de riego. Una obra muy importante que dio vida a toda esta región agrícola. Aquí tenemos grandes problemas porque la gente tiene ese perfil
agua en los riegos, porque todo el mundo estamos aquí, todo el mundo está sembrando nogales en una cierta región semidesértica, y requiere mucha agua, las nueces requieren mucha agua. Entonces es un gran problema porque sembramos alfalfa, sembramos nueces, sembramos muchos cultivos que requieren mucha agua y la autoridad, pues no estamos al 100% con eso. Y a partir de ahí, de que somos una ciudad nueva, prácticamente hay 2 años recién cumplidos en 1 de abril, pues tenemos ese perfil de que tenemos mucha agua y la realidad es que no. Entonces, estamos en un problema, las autoridades no lo dan a conocer y pues poquito vemos, poquito estamos en este tema, pues estamos asustados porque creemos que en un tiempo después hay una gran escasez de agua y esta ciudad puede colapsar. Oye, Jorge, vamos a pedirte que nos ayudes, que nos apoyes también con redactar lo que nos estás platicando, si me haces favor, en el chat, Sí, porque oímos muy entrecortado tu información y nos parece muy relevante, es muy relevante lo que estás platicando. Ojalá nos puedas apoyar con redactarlo en el chat para que los demás lo podamos escuchar mejor o leer mejor, porque sí, sí el audio. perdón. Muchísimas gracias, gracias por tu participación y pues estamos ya prácticamente a las 8 de la noche. Permítanme continuar, darle continuidad al seminario y ojalá por ahí todos aquellos, todas aquellas que tengan alguna experiencia, alguna vivencia como Jorge, nos las haga a favor de colocar en el chat y de esa manera que la podamos compartir. Muchísimas gracias, gracias Jorge por la oportunidad de escucharte. Bueno, vamos a seguir adelante con este tema. Es un tema bastante interesante, el tema de la cuenca hidrológica, y pues solamente me voy a referir a ella con algunos aspectos clave porque también es un tema muy amplio, ¿no? La idea de la cuenca hidrológica tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer del tema de la ciudad esponja. La idea de la ciudad esponja es precisamente hablar o reconocer o identificar un territorio que esté rodeado por montañas y cuya pendiente favorezca el escurrimiento tanto superficial como subterráneo hacia un punto en común, hacia un punto de convergencia. Esta cuenca hidrográfica o hidrológica es una unidad natural, es un territorio natural que podemos definir también un poco, digamos, natural, entre comillas, porque cada investigador, cada especialista, obviamente, pues dependiendo del territorio, del estado, del municipio, del lugar en donde se esté llevando a cabo el análisis a nivel de cuenca, bueno, podría en un momento determinado, pues tener que considerar otro tipo de criterios para su definición, ¿no? Pero sí es una unidad natural en el sentido de que todos aquellos territorios que tengan estas características de convergencia, de escurrimiento tanto superficial como subterráneo y el agua se junte, se acopie en un punto determinado, eso nos va a hablar de un espacio en el que naturalmente el territorio empieza a modificarse y empieza a cambiar única y exclusivamente por el fenómeno de la pendiente, o al menos es uno de los factores principales, ¿no? La pendiente es una característica que determina los tipos de territorios, pero también tiene mucho que ver con las variaciones de temperatura, con las variaciones de precipitación, con la presencia de distintos tipos de vegetación, de distintos tipos de flora y fauna, y desde luego con la naturaleza del escurrimiento del agua, ¿no? Este es un dibujo esquemático también lateral, es como un corte lateral de una montaña, ¿no? Desde la parte más alta de la montaña hasta la parte más baja, vean cómo también se identifica que dentro de una cuenca hay lo que se conoce como cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, zona de transición y comúnmente la mayoría de las cuencas terminan, no siempre, como la nuestra en el Valle de México, era una cuenca cerrada o una cuenca endorreica, que significa que no tenía salida al mar, ¿no?
En muchos otros territorios hay pequeñas cuencas endorreicas que tampoco tienen salida al mar, pero que sí tienen salida, ya sea por subterráneo o por ríos y arroyos, a otros sistemas que en tarde o temprano van a llegar a las costas, ¿no? Entonces, en este territorio de las cuencas, generalmente también hay una sobreposición tanto de las diferentes actividades humanas como el urbanismo, como el cambio de uso de suelo por agricultura, por ganadería, por minería, por simplemente por usos naturales, ¿no? La naturaleza también usa el territorio, por ejemplo, a través del vulcanismo, de la erosión, de la transformación de los territorios y de las rocas, ¿no? En las cuencas, en los últimos años, se ha venido dando muchísima importancia y desde hace más de 100 años se ha venido dando mucha importancia al manejo hídrico de las cuencas, sobre todo con el enfoque de acopiar o de generar los famosos embalses. Estos embalses o presas de contención es lo que ha ayudado o ayudó durante los primeros años del porfiriato y del cardenismo también a generar e estimular algún proceso de enriquecimiento de nuestro país y detonar una buena cantidad de diferentes de empresas o de negocios, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, incluso la generación de electricidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las cuencas, lo ideal es que las cuencas se mantengan sanas, se mantengan con una cubierta vegetal siempre lo más favorable posible, que retengan el suelo, que lo mantengan en su lugar, que no permitan que el suelo se erosione, porque si no, precisamente como consecuencia de la pendiente, ese suelo se pierde, ya sea por escurrimiento de agua, por movimiento de viento o incluso por actividad de otro tipo como la agrícola a través del movimiento de los tractores, y esa agua tarde o temprano ese polvo, perdón, ese suelo tarde o temprano va a quedar en el fondo del embalse. ¿Qué es lo que va a pasar en la mayoría de esos sitios? Como ocurre, por ejemplo, en la presa La Esperanza, que es un proyecto que tenemos con una de las mujeres y con un grupo de mujeres, de ellas una de las que vamos a tener el día de mañana platicándonos su historia y platicándonos su participación en este proyecto de La Esperanza, de recuperar la presa La Esperanza, que hoy en día desafortunadamente ya es un embalse de agua muy bajo, muy contaminado, no tan contaminado como esperábamos, por fortuna no hay evidencia de contaminación industrial, pero sí hay mucha evidencia de contaminación biológica, sobre todo presencia en muy alta densidad de lirio acuático que ha eliminado y ha modificado claramente la biología de este lugar. Primero que nada, ha favorecido que el embalse cada vez se vaya haciendo más y más asolvado, se esté llenando cada vez más de suelo y por lo tanto el ojo de agua, el cuerpo de agua cada vez es más delgado. Eso hace que las condiciones de oxígeno, de intercambio de gases, de interacción con especies, tanto de territorio, de flora, de fauna, tanto acuática como semiacuática, pues cambie de manera muy radical e incluso se favorezca la presencia de especies exóticas como el lirio acuático. Como les decía, pues por fortuna no tenemos presencia alta o al menos en niveles muy altos de toxicidad por industria. Eso ya es un buen punto porque nos ayuda a que bien que mal esta agua sigue siendo de enorme valor y de enorme importancia, sobre todo para la producción de alimentos, para la producción de cultivos, ¿no? Los campesinos siguen siendo los que usan esta agua en los ejidos cercanos y desde luego que ellos son los primeros que están interesados en que esa agua se tenga mejor calidad, que ese lugar se conserve de la mejor manera. También ellos están interesados en dar pláticas, en dar cursos, en recibir cursos que les puedan ayudar a mejorar condiciones particulares, como por ejemplo, qué pueden hacer con el lirio acuático, qué pueden hacer con el tema de la solve de la presa, qué pueden hacer con el manejo correcto de la parte media, de la parte alta de la cuenca, iniciar proyectos de reforestación, en fin, ¿no? Y pues como decíamos el día de ayer, para satisfacer la necesidad de un grupo como por ejemplo los ejidatarios, los campesinos,
que muchas veces de manera muy legítima y de manera también muy clara dicen, es que a mí el técnico no me da la información correcta, es que el técnico casi nunca viene, es que el técnico no se aparece, es que la gente de Conagua no me dice qué debo hacer, es que nadie me dice qué debo hacer. Entonces, ellos mismos se quedan con las manos atadas porque no tienen la información correcta, ¿no? Si existe un colectivo, si existe un grupo, si existe una persona, un ciudadano como todos nosotros, que podemos generar y diseñar y también impartir información de valor a través de cursos, de talleres, de eventos, de pláticas o de capacitación dirigida, pues yo creo que generamos y estamos generando estamos por un lado resolviendo una necesidad, pero también por otro lado estamos impulsando un proceso de promoción ambiental con un enfoque de profesionalización, con un enfoque basado en las mejores prácticas y en los mejores elementos de acción. Entonces, yo les pregunto, yo les dejo esta pregunta. ¿Ustedes consideran que en este tipo de actividades, en este tipo de situaciones, por ejemplo, el territorio de una presa, la recuperación de un lago, la recuperación de un río, la implementación de un humedal artificial, la recuperación de aguas negras, de aguas grises, el uso de composta, el uso de procesos como los biofiltros, en fin, cualquier tema, muchos de los temas ambientales sostenibles que pueden ser compartidos y que pueden ser impulsados en los diferentes sectores de la sociedad, ¿ustedes consideran que ahí hay una oportunidad de emprendimiento en términos de capacitación, en términos de consultoría, en términos de identificar y resolver necesidades, particularmente de la promoción de la cultura del agua? Porque, como les digo, hay muchos sectores, hay muchos sectores económicos del país que están demandando información de calidad. Allá afuera podemos decir, y no, pues échate un video de YouTube, échate un TikTok, por allá afuera hay una buena cantidad de cursos gratuitos, existe la Universidad de México, tiene una buena cantidad de cursos gratuitos, pero en ocasiones hace falta un seguimiento, hace falta una guía y sobre todo hace falta una evaluación. Si no evaluamos, si no logramos tener indicadores, si no tenemos instrumentos que nos permitan medir el impacto que estamos teniendo con nuestros cursos, con nuestras pláticas, con nuestra asesoría, muy probablemente todo eso se queda en buenos deseos, en solamente buenos deseos. Entonces, ¿ustedes consideran que hay oportunidad en un sector como este de capacitar, de consultar, de ser un consultor certificado y atender distintos sectores del país? Yo les puedo decir, en mi experiencia de más de 30 años, que sí hay una buena cantidad de áreas de oportunidad en muchísimos sectores, tanto industriales, tanto de servicio, educativos y desde luego a nivel de gobierno, que es muy importante atender de manera correcta esas problemáticas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de las veces no nos sabemos conducir, no sabemos identificar, no sabemos aprovechar la oportunidad de manera correcta, porque o no sabemos leer una convocatoria, no podemos o no sabemos en dónde están publicadas esas convocatorias, no tenemos a veces los elementos necesarios ni las herramientas necesarias para llevar a cabo o elaborar un proyecto de participación, para generar una propuesta de acción, para establecer una propuesta económica de intervención. Pues en esa medida, lo único que no has podido aprovechar es porque no lo has aprendido. En la medida que tú puedas aprender a tener mejores herramientas y mejores elementos para profesionalizar tu servicio como promotor de cultura del agua, ya sea que estés trabajando en un organismo, ya sea que estés directamente en tu municipio llevando a cabo, en tu escuela, en tu empresa, en algún sector en el que tú identifiques que puedes resolver una necesidad, al menos una parte de esa necesidad, porque como veníamos y lo hemos dicho, el tema del agua tiene muchas aristas, pero podríamos aprender a través de conocer, de aprender mejores cosas
y aprovechar esas herramientas, esas áreas de oportunidad y lograr profesionalizar nuestros servicios. Así es de que esta es una invitación para que el día de mañana no se pierdan el seminario, no se pierdan lo que les vamos a compartir, en qué medida y cómo es que ustedes pueden unir todos sus elementos o al menos tres de las grandes áreas de dominio que tiene el ser humano para aprender y también para enseñar y de esa manera convertirse en una persona competente. ¿Qué son las competencias? Lo vamos a saber el día de mañana. Así es de que no se nos pierdan, no se les olvide el día de mañana. Vamos a conocer buena cantidad de información respecto a este tema de las competencias. Más adelantito y para cerrar el seminario les voy a platicar un poquito de esas áreas de dominio que como seres humanos nosotros vamos generando conocimiento, vamos aprendiendo a hacer las cosas. El día de ayer les platicaba de manera muy rápida de esas áreas de dominio, pero aquí les voy a platicar de manera más concreta. Nuestros ejidatarios, nuestros campesinos son personas competentes. Nuestros ejidatarios y campesinos tienen conocimiento. Muchas veces dicen, es que yo no fui a la escuela, yo ni siquiera sé leer, yo ni siquiera sé contar, pero la vida, la universidad de la vida les ha dado muchísimos conocimientos a nuestros campesinos. Además, todos nuestros campesinos también son excelentes y hábiles con las manos, con las herramientas, con el saber hacer. No solo tienen conocimiento, sino lo saben hacer, saben aplicarlo en el suelo, en las plantas, en el riego, en la selección de cultivos, en la asociación de especies, en el uso del territorio en lo general, ¿no? Ese conocimiento es muy valioso, no solo por la parte de lo que les lleva o lo que les ha guardado en su historia y en su memoria y en lo que sus abuelos y sus bisabuelos hacían, sino que también le saben meter la mano al territorio. Y otra cosa, ellos están muy preocupados por el tema del saneamiento, porque esa agua de la presa es la que usan para su riego de sus cultivos, es la que usan para el tema de sus animales e incluso para cuestiones de su uso cotidiano en casa. Entonces, ellos verdaderamente están muy preocupados con qué nosotros podemos hacer. Yo qué puedo hacer desde mi territorio para sanear esa agua, para que esa agua de la presa me llegue de mejor calidad y tener tanto mejor convivencia, tener mejores beneficios y desde luego más y mejores cultivos, ¿no? Entonces, nuestros campesinos, nuestros ejidatarios, nuestros comuneros son excelentes personas competentes. ¿Por qué? Porque saben unir el conocimiento tradicional con las habilidades y destrezas que les da el campo, así como con la empatía y con el conocimiento de la nueva forma de hacer las cosas en sociedad. ¿Ok? Ustedes conocen campesinos, campesinas, obreros, obreras, mineros, mineras, ciudadanos, ciudadanas que les gusta y que les gustaría ser mejores ciudadanos, ser mejores, tener una mejor relación con la naturaleza. Pónganos por ahí, por favor, en el chat, pónganos sus historias, pónganos sus experiencias. ¿Ok? Para ir cerrando el seminario del día de hoy y darle paso a una serie de informes y de indicaciones tanto para el día de mañana y para lo que ha sido tanto el lunes y hoy martes, es decirles que en qué medida tu impacto o tú consideras que si te profesionalizas, si identificas áreas de oportunidad, si identificas metodologías claras, si identificas que a través de un estándar que es un documento avalado, construido por especialistas, por comités de expertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que tiene validez oficial en todo nuestro país, incluso en el extranjero, ya que México tiene tratados con otros países y también podrían ser estos documentos muy importantes para ese tipo de tratados internacionales. Bueno, ¿en qué medida tu vida tendría un impacto muy importante profesional si tú llegaras a tener una especialización y un conocimiento claro a través de los estándares ambientales?
Uno de ellos, lo vas a conocer el día de mañana, es el estándar ambiental 0180, promoción de la cultura del agua, que es uno de los que Signa está impulsando de manera muy importante, muy fuerte en estos años de grandes crisis ambientales. ¿Ok? ¿Por qué lo estamos haciendo y por qué estamos llevando a cabo este enfoque por competencias? Porque estamos convencidos, de acuerdo con la UNESCO, de estas tres áreas de dominio cognitivo, de estas tres áreas de dominio, perdón, que los seres humanos tenemos para cuando queremos saber. Cuando queremos saber, generalmente usamos tres áreas de dominio. El saber, que tiene que ver con la memoria, con la historia, con los datos, con los conceptos, con las teorías. Generalmente usamos a nuestro cerebro, a nuestra memoria, a nuestra área cognitiva como el espacio en donde generamos ese conocimiento, pero también ese conocimiento lo usamos para saber hacer. Por eso es que a través de nuestras manos, de nuestro movimiento, de nuestras actividades, de nuestras habilidades y destrezas, aplicamos el área de dominio psicomotor como una forma de ese conocimiento, no solo dejarlo resguardado en la memoria o en un artículo o en un libro, sino llevarlo a la práctica, llevarlo a esos territorios, a esos espacios en donde se necesita llevar a cabo la acción. Pero si además sabemos ser, es decir, nos convertimos en ciudadanos compatibles, amigables, respetuosos, trabajadores, empáticos, buscamos ampliar lo más que se pueda nuestras actitudes, hábitos y valores del área de dominio afectivo, junto, todo esto, junto el saber hacer y el saber ser, es lo que determina el buen desempeño de una persona en una actividad específica, en una actividad concreta. Y en este caso, la promoción de la cultura del agua es una actividad clave que el gobierno mexicano ha identificado que se necesita llevar a cabo. Por eso es que estamos buscando una buena cantidad de personas, no todos, sabemos que no todos, estamos conscientes de que no todos están preparados, que no todos tienen el tiempo, que no todos tienen la disponibilidad, pero les estamos compartiendo en este seminario la oportunidad. El Sistema Nacional de Competencias en México, a través del Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, la, uno de sus objetivos, este es un objetivo que en algún momento el mismo Conocer publicó. Ahorita el mismo Conocer se está reactivando, se está reajustando a los nuevos tiempos, ¿no? Con el cambio de dirección. Ahora es una mujer la que dirige el Conocer y eso abre y ha abierto una buena cantidad de oportunidades de género. Pues en general el objetivo sigue siendo el mismo: incrementar la competitividad de nuestro capital humano con miras a resolver estas problemáticas socioambientales. Todo esto es un compromiso que nos une y que a Signa también le ha hecho clic en los últimos años, y Signa también se une junto con su servidor, junto con la asociación civil y junto con el centro educativo, con estos enfoques de capacitación, con estos enfoques de empleos temporales, con estos enfoques de empleos para el fortalecimiento de áreas de oportunidad. Y como les decía, en los últimos años se ha dado mucho impulso a el trabajo de género. Hoy en día, el día de ayer y hoy, nuestras compañeras de los cascos rosas, allá en Pachuca, fueron uno de los grupos más ovacionados, más aplaudidos por su actividad de ir casa por casa, región por región y ir resolviendo problemas, por ejemplo, de atender el tema de las fugas, de identificar y desde casa usar sus conocimientos, algunos de ellos en áreas de plomería básica, de plomería avanzada y en algunos de capacitación, de educación ambiental, de uso de plataformas para ir resolviendo temas casa por casa, calle por calle, de lo que se podría generar un conflicto, en este caso con respecto al agua, ¿no? Y así se han venido detonando una buena cantidad de oportunidades. Platíquenos si ustedes conocen alguno otro, en qué medida estos proyectos y estos trabajos relacionados con el ambiente, como por ejemplo
los programas de reforestación, las brigadas de reforestación, las brigadas cortafuego, los cuidados de flora y fauna, las brigadas que cuidan, por ejemplo, el tema del tráfico de especies, en fin, hay una buena cantidad de trabajos ambientales que se están impulsando y que necesitan de profesionales como ustedes que estén certificados, que estén avalados y que entren en esta nueva lógica de la sostenibilidad. ¿Ok? Para ir finalizando, me gustaría compartirles otro de los videos que su servidor tiene acá en la azotea. Es un video que tiene mucho que ver con lo que hacemos en la azotea en particular. Buenos días, bienvenidos a Secretaría de Verde. Este es un programa de Secretaría de Desarrollo Rural y Comunidades, CEDEREC, que está financiado por el gobierno federal. Es una azotea verde productiva en la cual llevamos a cabo producción de planta nativa, principalmente de baja demanda de agua. Van a ver ustedes en el recorrido, esta es una azotea en la que se lleva a cabo diferentes actividades. Una de las líneas de acción son la elaboración de compostas, la elaboración de sangre líquido, la producción de planta y la captura de agua de mar. Estos módulos que ustedes ven aquí no son verdaderos típicos, son estructuras de mayor capacidad de carga porque ustedes van a ver son estructuras captadoras de agua de lluvia. Estos dos módulos, que son alrededor de 12 metros cuadrados de cobertura, capturan agua de lluvia durante la época y la canalizan a través de conductos y tubos a tinaco, aproximadamente 1000 litros de agua que nos están sirviendo para el riego en esta época precisamente de sequía. Esta azotea verde se inició en el año del 2010. Se inició con un pequeño módulo en una estructura sencilla en la cual se estaban llevando a cabo proyectos de exploración de plantas y gracias al apoyo de la sede se pudo hacer esta primera estructura inicial. Después de aquí se pudieron hacer los siguientes módulos y se pudo también conseguir el material necesario y los insumos para la producción de plantas. Uno de los objetivos de la producción de planta es que cada una de estas especies se les haga un catálogo, se le haga una ficha técnica para que los niños, los jóvenes de las escuelas vengan a la visita y vayan conociendo poco a poco algunas de las actividades que se llevan a cabo aquí. Estas fichas técnicas se están elaborando y permiten que los profesores, los alumnos las tengan, las utilicen en sus escuelas. Y después el objetivo que sigue es que cada una de esas fichas técnicas nos sirve para diseñar algún posible jardín que se lleve a cabo en alguna de las escuelas. Pues en esto vamos a recorrer su plan y adelante. Muy bien, pues ese es uno de los videos que pueden encontrar en el canal de YouTube del Correo del Maestro y pues ahí pueden ir viendo todas y cada una de las actividades que desde el 2010 venimos haciendo en congruencia con las actividades de uso, de ahorro, de generar composta, de producir planta. Desde luego no todo ya lo tengo en la azotea porque pues también estoy consciente de que en ocasiones puede haber demasiado peso, para ello hay una norma y para ello hay una serie de reglas, pero puede uno empezar con pequeñas macetas, puede uno empezar con espacios pequeños, con sustratos de ligera, de poco peso, de poco riego. Acuérdense que el pedregal, la mayoría de las especies que nosotros producimos acá en la azotea son para uso del pedregal, pues son especies de baja demanda de agua, de poco suelo, de poco espacio, las podemos poner muy juntas. Entonces, bueno, pues hay muchas oportunidades como el tema de las azoteas, el tema de los balcones, el tema de las composteras, el tema de los humedales artificiales, el tema de los jardines de polinizadores, de los hoteles de insectos, de las visitas de aves, tenemos por ahí colegas que trabajan temas de ilustración científica. Muchos de los colegas de estudiantes trabajan y directamente tienen ya su cuenta de naturalista y comparten una buena cantidad todos los días de información. Y pues para mí es un gusto que hoy en día muchos de mis estudiantes, muchos de los proyectos
en los que yo he impulsado en los últimos 20, 30 años, ya hoy en día se están desarrollando de manera individual en zonas como Cerro de la Estrella, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpalta, en fin, y bueno, recientemente y mañana les vamos a platicar un poquito más, tal vez les platiquen un poquito más del tema de precisamente la Asociación Civil Signa, que está en Tulancingo, Hidalgo, en Cuantepec de Hinojosa, que es donde está la presa de la Esperanza, ¿no? Y una de las líderes que mañana nos va a platicar la historia de cómo hemos venido desarrollando este proyecto, pues es algo bien interesante, ¿ok? El modelo de Signa se basa en el enfoque por competencias porque en ese modelo hemos encontrado que hay un rigor, que hay una estructura metodológica. En algunos casos aparentemente sencilla, pero muy metodológica, muy estructurada. Es un modelo que nos permite impulsar una estrategia de valor y darle la oportunidad a diferentes programas, a diferentes negocios, a diferentes espacios que implementen un proyecto pensando en el éxito, pensando en tener verdaderamente áreas de oportunidad. Signa les ayuda también a identificar la problemática, les puede ayudar, si ustedes quieren, ya de manera directa, mañana lo van a ver, a conocer cómo pueden llevar a cabo su proyecto de participación, cómo pueden llevar a cabo sus cartas de interacción con las autoridades, con las entidades competentes, cómo pueden aplicar a diferentes convocatorias, cómo pueden incluso convertirse en una asociación civil con fines de diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, para finalizar el día de hoy, me gustaría mucho avisarles, decirles, recordarles que por ahí tienen en el chat, incluso para todos aquellos que se están todavía incluyendo en el grupo general, que vienen desde la comunidad general, desde donde están registrándose desde nuestra página de Facebook. Bueno, pues en este grupo general van a encontrar tanto el libro que les ofrecimos el día de ayer, que es el libro de Derecho de Agua y Saneamiento, y también van a encontrar el cuadernillo de trabajo que todo aquella que necesite y quiera llevar a cabo o tener al final de este seminario una constancia de participación y esa constancia de participación sea gratuita siempre y cuando cumplan con todas las herramientas y con todas las actividades que en ese cuaternillo de trabajo vienen establecido, pues van a tener derecho a su constancia de participación completamente gratis. Si no logran llevar a cabo su cuadernillo, si no logran tener tiempo de completarlo, de contestarlo y tienen ganas y quieren tener una constancia de participación que además es una constancia que tiene datos oficiales que nosotros como instructores y como diseñadores de este seminario estamos avalados. La constancia tiene nuestro RFC, tiene nuestro código de barras que el mismo conocer nos otorga, dándonos la facultad de diseñar y de impartir cursos. Bueno, pues si ustedes quieren tener esa constancia de participación, el costo de recuperación para nuestra asociación es de 300 pesos. ¿Ok? Y el día de hoy, como parte de lo que Signa les ofrece, les aporta, les comparte, porque también esta es información que está ya en la red, que ya está difundida, que ya se conoce. Este es un libro que hace un par de años salió apenas, promovido por el doctor Pedro Moctezuma Barragán, ¿no? Algunos de ustedes por ahí en la generación pasada lo conocían o lo identificaban como director de agua del Estado de México, y sin embargo, bueno, al día de hoy, pues por fricciones y por diferencias con las autoridades ha dejado de cumplir esa función, ¿no? Sin embargo, bueno, el doctor Pedro Moctezuma Barragán durante más de 50 años se ha dedicado al tema del agua, ha tenido a bien editar este libro que se llama El agua en nuestras manos. El libro es bien interesante, el título es bien bonito. Es un libro que está en la red, nosotros se los vamos a hacer llegar a través de un enlace en el grupo general de WhatsApp. Y es un libro que espero les resulte de utilidad. Son varios capítulos, todos y cada uno de los capítulos tiene un montón de información de valor muy actualizada,
la información es de prácticamente del 2022, 23 para acá, 2020 en algunos casos, pero verdaderamente es una obra fundamental, es una obra de consulta muy importante que Signa les está compartiendo a través de este seminario y gracias a que han permanecido con nosotros estos 2 días. Entonces, estén al pendiente tanto de elaborar y de cumplir con su cuadernillo, con sus actividades de trabajo. Por aquí les vamos a dejar el enlace para el libro. Y bueno, pues prácticamente estoy llegando al final del seminario, estoy llegando al final de este día y no me resta más que decirles, darles las gracias, que nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche, hora centro, para cerrar este tercer día de seminario. No se lo pierdan, verdaderamente no se lo pierdan. Vamos a tener muchas, pero muchas áreas de oportunidad, ¿ok? Entonces, pues ya prácticamente para finalizar, me estoy comiendo algunos minutitos. Si alguien de los que está presente y tiene ganas de compartirnos, miren, por aquí hay más de 25 mensajes, muchísimas gracias, más de 25 mensajes nuevos, ya no me va a dar tiempo de leerlos todos, pero si una persona en este momento nos quiere hacer un cierre, nos quiere hacer un comentario de 3 minutitos, a ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Además de Jorge, que ya nos hizo favor de platicar por ahí. Espero que ya nos hayas puesto, Jorge, tu información escrita. ¿Alguien? ¿Quién dice yo? A ver, a la 1. ¿Quién dice yo? A las 2. ¿Quién dice yo? A las 3. ¿Ya tienes mejor audio, Jorge? A ver, venga. Tu audio está apagado. Ahí busca el botoncito Ahí está, ahí está. del ¿Ahí micro. me Ahí está, escucha? venga. Ah, Ahí está, bueno, listo. no, pues a manera de cerrar, oiga, toda la información muy amplia. Creo que es nuestra responsabilidad de los que estamos aquí en el grupo pero llevar todo esto más allá de nuestras casas, primero con nuestros familiares, con nuestra comunidad, con el país. Es una responsabilidad muy grande porque el tema del agua, creo yo que es un tema de seguridad nacional, al menos aquí en mi región es un tema de seguridad nacional. El día que Dios Ok. no lo quiera, Estados Unidos nos quiera quitar el agua, nos la va a quitar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, necesitamos generar esa conciencia en la gente y cuidar nuestra agua de la mejor forma posible. ¿Cómo la vamos a cuidar? Con personas que, como usted, preparadas, que nos guíen y nosotros poder hacer nuestro trabajo más adelante y llegar, que llegue a toda la gente, a toda la comunidad. Le digo, aquí en nuestra región es un tema que se desperdicia mucho el Delicias, agua. decías, ¿verdad? En Delicias, Chihuahua. Delicias, Chihuahua. Es Ok. una ciudad que, es una ciudad que no se fundó cerquita de un río, les digo yo a la gente, y Ujú, que sus ujú. principales nombres de calles tienen los nombres de ríos más importantes de la región. Es una contradicción que tenemos aquí. Y la Ok. gente de Delicias, pues somos agricultores, ¿verdad? Somos fregones, somos, perdón la palabra, Ok. somos, No, no, así no, nos para nada. sentimos, pero necesitamos generar esa conciencia en la mayoría de la gente, porque le decía ahorita, se estamos sembrando nogales, todo el mundo quiere sembrar nogales, un cultivo Ok. de alta demanda de agua, pero lo regamos con riego rodado, es decir, se Ok. desperdicia en el coleo gran cantidad de agua, no tenemos mucho riego por aspersión, riego por goteo, que a lo mejor a través de programas se puedan hacer llegar a estos agricultores sembramos mucha alfalfa, que requiere gran Ok. cantidad de agua, sembramos mucho cebolla, mucho tomate, mucho chile, no tenemos la promoción adecuada para sembrar granados, para sembrar higueras, para sembrar palmas datileras, que son cultivos propios del semidesierto o el desierto y que no consumen tanta Alternativos. agua. Entonces, Así hay es. un gran trabajo por hacer. Y le digo, estas Perfecto. pláticas con usted, pues son motivadoras y son de gran ayuda porque nos dan todas las herramientas para poder hacer esta difusión que se requiere de urgencia. Yo le Muchas agradezco gracias, mucho, Jorge. le Muchas agradezco a todos, gracias. les agradezco todo este esfuerzo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por su participación. Y pues aquí Alicia nos hizo favor de levantar la mano. Gracias, Jorge. A ver, Alicia, platíquenos un par de minutitos. Anda Bueno, por yo ahí, soy de active Motul, su cámara. sí, yo soy de Motul, Si ay, perdón, tiene. ahí voy. Ah, muy bien. A Yo ver, soy de adelante, adelante. Motul, no, ahí voy. Yo soy de Motul, Yucatán. Ok. Sí, tengo después de la pandemia, he estado trabajando en escuelas primarias
enseñando lo que es hacer composta, no, no directamente con lo del agua, pero sí aquí en Yucatán Ujú. aparentemente tenemos agua, pero la gente no la cuida, ¿sí? O Ok, sea, no la desperdiciamos. Y estoy ok, consciente que con todo esto que está pasando aquí, que están viniendo muchos desarrolladores inmobiliarias y toda la problemática que hay en Ixil y con los grandes consorcios, el ok, problema del agua, pues es evidente que nos va a llegar, ¿no? Creemos que correcto. estamos en el paraíso, pero ese paraíso se va a acabar con tanta demanda. Entonces, lo que yo estoy haciendo es trabajar la educación ambiental. Correcto. Tengo 4 escuelas, les llamamos multigrado, que tienen más o menos como casi, podría decirse como 20, casi media manzana las Ok, escuelitas, y estamos enseñando a los niños al cuidado del agua, la clasificación de la basura, pero de manera práctica. Yo no enseño teoría, yo le ok, enseño, tengo alumnos de trabajo social, los capacito junto con un biólogo y estamos enseñando sensibilidad porque siento que las escuelas son la clave para el cambio, ok, porque si tú hablas ok, con un adulto y con la gente no te hace caso, ok. pero estamos logrando algunos avances. Espero poder compartir en algún momento lo que estamos haciendo, Claro que sí, porque es Alicia. Pues trabajo de ahí hormiga, está en la pero ahí comunidad. vamos. Correcto, muchas gracias por Y por compartir. esa Ahí está razón me la inscribí a comunidad. este curso. Gracias. Gracias, gracias. Y ahí está la comunidad abierta para que todos y cada uno de ustedes, de cada uno de los que tengan vivencias, proyectos, Ujú. actividades directa e indirectamente con el agua, ahí está el espacio de la comunidad para que lo puedan compartir. Es cierto que en ocasiones pues son muchos los mensajes, simplemente tengamos un poquito de calma, revisemos, hagamos uso correcto de la comunidad. Son bienvenidos sus buenos días y todo, pero acuérdense pues afortunadamente la idea de la comunidad es que compartamos información de valor, ¿ok? Bueno, pues no me queda otra, no me queda más que decirles gracias a todos y todas por su presencia, por sus llegar hasta el final. Nos vemos el día de mañana, no se les vaya a ocurrir faltar. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Hasta pronto, gracias.